Reuniones Fenomenal, familiares, nos convoca a reuniones familiares. Bueno, primero de todo vamos a presentarnos. Estamos hablando con Mariana García, Dale. psicoanalista, en formación continua aquí desde Madrid. en la Escuela Grupo Cero de Poesía y Psicoanálisis, desde Madrid. Y del otro lado, en Palma de Mallorca, está Paqui Robles, que es psicóloga y psicoanalista, también en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, también participante de los talleres de poesía y tiene su consulta en Palma y también atiende de manera online, así que, bueno, cualquiera de las dos, para los que estéis fuera de España, podemos atenderlos sin ningún problema a través de las redes. Bueno, nos pueden contactar a través de las redes, que estaremos encantadas de atenderlos. Claro que sí, por supuesto. Pues bueno, hoy nos convoca a las reuniones familiares porque, no sé, esto de la reunión familiar ahora en Navidad, hay a quien le da un poco de pereza, me parece, ¿no? Yo creo que sí, bueno, yo creo que sí, y porque bueno, tiene como muchos gradientes, ¿no? Tiene como muchas cosas lo de la reunión familiar. Con Paqui hablábamos cuando preparábamos la charla, ¿no? De todas esas cuestiones morales que puede tener, ¿no? Esto de juntarnos, ¿no? Que es casi como una obligación, pareciera. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? Porque al final no deja de ser una reunión, ¿no? Como una convención social en una fecha determinada, porque para mucha gente, digamos que el gradiente religioso es poco relevante, ¿no? Quiero decir, habrá mucha gente a la que sí eso le reúna, pero hay mucha otra que no, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con eso? Y qué mandato, qué cuestión de sobredeterminación hay ahí para tener que repetir esa situación, ¿no? De una manera tan formal, tan tradicional, tan pesada muchas veces, ¿no? Sí, porque claro, es esa cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos? Si a uno le apetece ir, pues estupendo, adelante, a disfrutar. Pero si no le apetece ir, si no te apetece ir a esa reunión familiar, claro, porque también se pone en cuestión muchas veces, es que es familia la que se reúne, pero es que a veces no se ven durante todo el año y ese es el único día que se ven, ¿no? Entonces, claro, lo único que les une es ese enlace familiar, ese lazo familiar, pero después, pues a lo mejor no tienen una unión de conversaciones, sobre todo, que es lo que produce, ¿no? esa relación con el otro al final. Entonces, claro, sí, ¿qué hacemos si no? Porque, claro, se pone en cuestión, como tú dices, la moral, ¿no? Poder permitirse, pues el ir o no ir. Y sobre todo también desde la perspectiva, porque, claro, el que no quiere ir, supongo que también está en esa tesitura porque se plantea que a lo mejor es en casa de los suegros, en casa de los padres, y que es a los padres a los que no les apetece ver, o es a los suegros, o es a algún familiar bastante cercano en ese sentido. Entonces, también viene de parte, digamos, del otro, del que recibe. ¿Cómo se lo va a tomar el que recibe, no? ¿Cómo se lo toma el que recibe? Porque si el que recibe se va a tomar mal que una persona no venga a casa porque no apetece, porque es una reunión familiar, ¿no? Que también está en juego ahí como esa obligación del otro que me está como de forma un poco pues implícita, obligando a que esté en un lugar donde a lo mejor no me apetece, cuando sería mucho más, pues bueno, pienso que sería mucho más beneficioso para todos que las personas que están invitadas a la reunión puedan elegir si quieren ir o si no, elijan con esa libertad de ir
y saber que si vienen, vienen porque quieren. Y ahí es donde comienza una buena relación, digo yo. Claro, pensaba mientras que decías esto, ¿no? Cuando el tema de las lealtades familiares también, ¿no? Digo, al final, por una parte hay veces que esa familia no se ven todo el año, como bien decís, y de repente llega Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, lo que sea, y saben que, bueno, que toca, ¿no? Y es eso, es porque toca, porque es la abuela, porque es la madre, porque, ¿no? Digo, ¿qué se juega en esas lealtades y cuál es el gradiente de esa lealtad, ¿no? Digo, al final es un poco lo que decías recién. Si al final vamos a estar a disgusto, si vamos a estar incómodos, ¿no? Porque uno sea familia de, no tiene por qué compartir ese momento determinado, ¿no? Las obligaciones son como muy complejas en ese momento, en esas circunstancias, en esas y en todas, ¿no? Digo, si no hay un vínculo entre esas dos personas, si no hay elaborado, si no hay construido algo que las una, ¿no? Al final es como tan vacía esa situación, tan forzada, que es incómoda, ¿no? Y responde simplemente a una lealtad de parentesco que no aporta demasiado. Entonces lo interesante es reflexionar qué nos pasa con eso y a qué lealtad estamos obedeciendo en el sentido, ¿no? De por qué es fulano de tal o por qué es mengano de, ¿no? Digo, no suma, ¿no? Y si tuviera que ser de esa manera, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de entrar al directo, decir, bueno, ¿qué podemos sumar en esta situación, ¿no? Para no pasarlo, para que sea aprovechable ese momento en definitiva, ¿no? Digo, es curioso, me acordaba ahora mismo, un paciente, ¿no? Que tenía también estas cuestiones de no quiero, no sé cómo decir que no, porque bueno, está tal, está pascual, y no quiero, y no sé qué, y tal. Y a último momento se le enfermó uno de los niños, ¿no? Y no pudo ir a la cena. Digo, es curioso, ¿no? Como uno tiene mecanismos, hay fórmulas, incluso inconscientes, ¿no? Siempre hay como esa excusa que se encuentra, ¿no? Entonces, digo, es interesante trabajar esto para darnos cuenta que hay momentos de esa tensión incómoda que no suma, ¿no? Que no aporta y que muchas veces hay que elegir, ¿no? Dónde uno quiere estar. Digo, la elección es de uno, es uno el que tiene que empezar a modificar determinadas cosas para que la realidad cambie. Claro, también importante, como decías, pero ese autoconocimiento en uno, porque claro, a veces sucede que la persona se enferma, la misma persona que no quiere ir enferma, o le sucede tal cosa que le impide ir a esa reunión que no quería ir, ¿no? Y claro, es verdad que ahí parece, ¿no? Parecería que se está jugando, habría que verlo en el análisis, a ver qué es, ¿no? Pero sabemos que la casualidad existe, pero en un grado mucho menor de lo que creemos. Entonces, tenemos que saber que ahí se juegan cuestiones inconscientes y que el propio mecanismo del cuerpo está reaccionando de algún modo a eso que es como algo encubierto, ¿no? Es como está encubriendo y está ayudando a la persona que de algún modo no quiere ir y no se puede permitir moralmente decir que no, porque incluso a veces ni siquiera lo sabe. Es decir, es que claro, a veces ni siquiera se da cuenta de que esa situación le es incómoda porque lleva tantos años habituado a hacer eso y acostumbrando al cuerpo a que tiene que ir y que se hace porque se tiene que hacer, que al final la persona no es realmente consciente de cuál es su deseo, ¿no? Y claro, el psicoanálisis ahora nos ayudaría en eso, en poder conocer ese deseo también. Claro, pensaba ahora, mientras que decías eso, ¿no? De las diferentes alternativas que plantea la pulsión, ¿no? Que sabemos que la pulsión se puede reprimir, se puede expresar, se puede sublimar, ¿no? Es un poco esto, al final, el deseo de lo que se trata es eso, digo,
porque está quien puede enfermar a último momento, ¿no? Cuando se está subiendo al coche para ir a la casa de fulanito y de repente, no sé, X, ¿no? Que le impide salir de casa, por ejemplo. O también está el que llega a la reunión ya enfadado con el dueño de casa. Y claro, hay discusión porque, bueno, tiene que confirmar que no quiere ir a ese lugar porque siempre se enfada. No digo, las discusiones familiares no son gratuitas, no, es lo que acabas de decir, ¿no? Las casualidades no existen. Uno se pone de determinada forma para que las cosas pasen, porque también, como hablábamos antes, uno puede dejar de mirar a ese otro que le incomoda, ¿no? Si siempre hay un familiar que nos genera, no sé, incomodidad, rechazo o alguna cuestión negativa, ¿no? El familiar va a seguir haciendo lo que haga. Lo que pasa es que es la mirada de uno sobre esa otra persona la que a uno le genera cosas, ¿no? Pero es tan fácil, bueno, tan fácil no, pero digo, sirve con dejar de mirar a ese que le genera cosas, ¿no? Para poder seguir. Se trata un poco de eso. Lo que pasa es que, claro, el inconsciente es muy sabio, ¿no? Es eso que nos genera estas cosas y que no podemos percibir desde la conciencia. En realidad es un mecanismo, es perfecto, es el aparato perfecto. Perfecto, sí. En el sentido de que se va a expresar esa pulsión, ¿no? Que es esa expresión de esa energía que hay en el cuerpo y que necesita expresarse de algún modo. Y claro, esa energía a la que de algún modo, por la parte moral, digamos, no se le permite expresarse, que al final esa energía se va a acabar expresando. Y es muy, muy interesante, y decía, es perfecto el aparato psíquico, porque en realidad esa expresión en sí, o sea, el ponerse, por ejemplo, enfermo para no ir a esa reunión, o en la reunión después, no sé, o la comida, una indigestión, por ejemplo, ¿no? Que también te viene a decir algo. Pasa mucho. De aquello que nadie se ha puesto enfermo y resulta que hay uno que sí, uy, eso es sospechoso. Entonces, claro, quiero decir, de algún modo se va a expresar. Entonces, ¿qué ocurre? Más vale expresarlo. El aparato se tiene que expresar, se expresa. ¿Qué quería decir? Es mejor no reprimir eso y poder tener un lugar donde poder expresarlo y decir, mira, es que no me apetece nada ir a esa reunión y hablarlo y poder elaborar eso, que a lo mejor en ese momento no te apetece, pero con la conversación puedes llegar a otro punto, como tú decías, de aprender o sumar una mirada diferente, claro, sobre esa mirada que tú ya tienes establecida, ¿no? Porque no se trata de restar o de eliminar aquella mirada que tenías, sino que vas a sumar una mirada diferente sobre esa situación, sobre esa relación con esa persona, ¿no? Aprender también a conversar, porque claro, cuando uno está en la conversación, que hay conversaciones que se le atragantan a la gente porque somos cada uno muy distintos, muy diferentes, entonces claro, ahí en esa diferencia, bueno, primero sería necesario aprender a tolerar también esas diferencias, pero además de proyectar eso, esa mirada distinta y poder también aprender a tocar un tema de conversación que venga a ser un poquito más neutral y no ponerme a hablar, por ejemplo, de, no sé, de ideas políticas, que sé que aquella persona tiene unas ideas políticas diferentes a las mías, entonces, que no son ni mejores ni peores, desde el psicoanálisis no valoramos, no juzgamos. Pero que cada uno es eso, aceptar esas diferencias y poder encontrar ese modo de poder llegar al otro, no, que me haga, en lugar de que produzca ese choque,
que produzca alguna novedad en mí en ese encuentro con el otro, pero eso es muy complicado, es que eso si no se trabaja personalmente... Mira, pensaba ahora que decías esto, desde el psicoanálisis entendemos la diferencia y también creo que no solamente quienes estudiamos el psicoanálisis y quienes atendemos pacientes, sino también, bueno, nosotros que nos psicoanalizamos, ¿no? Pero digo, aquel paciente que está sometido al psicoanálisis también aprende a tolerar esto. Digo, porque nos hace mejores en todos los aspectos como sujetos, ¿no? Entonces, es cierto que en determinadas circunstancias y con determinadas personas, con determinados sujetos, es complejo hablar de temas que sabemos que socialmente son como un poco escabrosos, ¿no? Pero lo interesante sería, que estábamos leyendo el narcisismo, ¿no? Lo interesante sería poder salir de esa posición infantil tan narcisista y poder conversar con cualquier otro, de cualquier otra cosa, entendiendo que el otro es un sujeto distinto de mí, que piensa distinto de mí, en uno o en muchos aspectos, y que eso no es óbice para que podamos tener una conversación. Porque al final en la conversación no gana nadie, no pierde nadie, se construye entre dos personas, ¿no? Digo, si no, igual voy a hacer un comentario políticamente incorrecto, pero si no, la política a nivel global, ¿no? La política de los políticos tendría mucho mejor nivel, ¿no? Si los políticos se pudieran escuchar y realmente debatir, ¿no? Ideas, las cosas serían diferentes. Entonces, al final se trata de eso, de incorporar con psicoanálisis, no solamente en la consulta, sino que cada sujeto construido como sujeto psíquico pueda entender y tolerar a ese otro, que es distinto de quien soy yo, y que quizás en una batería de ideas que están muy distantes ideológicamente o religiosamente o lo que sea, a lo que yo soy, puedan darme, ¿no? Puedan ofrecerme una mirada distinta respecto incluso de mí, de lo que yo creo, ¿no? Porque al final es así como el sujeto se construye. Porque si estamos hablando siempre con las personas que son parecidas a nosotros, somos siempre iguales. Claro, eso es bueno, es muy satisfactorio para la persona encontrarse con un otro que te trae algo parecido, similar a lo que uno piensa. Pero también hemos de pensar que igual nunca se es decir, cuando dos personas piensan totalmente iguales, porque una de ellas, de algún modo, más consciente o más inconscientemente, está renunciando a su propio pensamiento. Es decir, que también, puede haber un acercamiento, pero exactamente igual también es sospechoso, también tenemos que pensar eso. Y claro, somos, como decía, sujetos del lenguaje. Es que estamos totalmente sujetos al lenguaje. Es decir, somos psíquicos porque hablamos, porque nos relacionamos con otros. Los animales, es verdad, pues al no tener ese lenguaje psíquico, esa palabra para poder conversar, pues no tienen ese problema, pero nosotros, en cuanto que el otro me trae una frase diferente de la que yo estoy pensando o de la que yo tengo constituida en mi psiquismo, me trae algo diferente y ese choque que produce, pues a veces, pues eso, produce ese disgusto o esa frustración, o porque claro, queremos al otro que sea igual que nosotros, como cuando éramos pequeñitos, ¿no? Y con ese narcisismo, ¿no? Donde pensábamos, pues eso, que aún no se habían constituido las diferencias en nosotros y bueno, pues que eso va a ser algo que se constituye y además es un signo de ser adulto, ¿no? El aceptar y el tolerar las diferencias del otro, ¿no? Mira, pensaba una cosa que no tiene que ver específicamente con lo que estamos hablando, pero de alguna manera tiene que ver porque al final en las reuniones familiares suele suceder, ¿no? Lo de esto que esta frase hecha, que es lo de la media naranja, ¿no? Encontrar tu media naranja. No, hay que encontrar otra naranja, cada uno somos una naranja, entonces somos dos naranjas distintas y al final, digo, lo más enriquecedor es poder
eso, encontrar a un otro, que como vos decías, ¿no? Puede tener muchas similitudes a como uno es, puede haber puntos de encuentro que son los más difíciles, pero somos muy distintos. Entonces, lo más enriquecedor para uno es encontrarse con esas otredades, ¿no? Poder ver cómo los demás lo resuelven de una manera distinta, poder apreciar eso. Entonces, igual cuando nos encontramos en esas reuniones familiares que siempre estábamos pensando que, mira cómo lo hace, mira cómo lo pone, mira cómo no sé qué. Bueno, igual mirarlo de una forma más amorosa, si uno quiere, ¿no? Para aprender esa otra manera, porque igual es distinta y por ahí uno puede aprender de eso, ¿no? En lugar de estar ahí como mirándolo con malos ojos. Y mira cómo ha hecho la sopa. A ver qué y a mí me sale más buena. Y mira cómo ha hecho la sopa. Y a mí me sale más buena la sopa. Que mira que igual la sopa sí, pero lo otro no. Ya, pero a lo mejor resulta que aprendiendo la receta de esa sopa, resulta tenés otro plato más en el recetario. Le doy un toquecito más a la que yo ya hago, y te sale una roca, así, una sopa riquísima. Claro. Entonces, se trata un poco de eso, de aprender a mirar lo otro como con nuevos ojos, ¿no? Incluso como lo hacen los niños. Digo, porque los niños tienen como esa cosa de asombrarse, ¿no? Al final la mirada de un adulto narcisista es como un poco patológico, ¿no? Pero los niños al final sí que están como más ahí mirando todo para ver, ¿no? Cómo funciona. Entonces se trata un poco de eso, de salirse de uno, ¿no? Entendiendo que uno no es el centro de esa situación. Qué interesante, sí, salirse de uno, ser un poco leal, no, ser ileal se puede decir, no sé si se puede decir ileal. Bueno, infiel, decía yo, ¿no? Infiel, sí, infiel. Quería hacer la palabra con la lealtad, pero desleal. Desleal, eso es. Perdón por el lapsus. Eso es, desleal a uno mismo, en ese sentido, ¿no? Desleal en ese sentido, a uno mismo. No querer ser siempre igual, con esos mismos pensamientos, con esas mismas frases, palabras. Intentar, como bien has dicho, como dejarse llevar, estar abierto a esa incertidumbre, a no saber qué pasará, porque cada vez es distinta, porque a veces también tenemos ese recorrido y pensamos, la reunión esta va a ser igual, porque ya se tiene una experiencia, pero hay que pensar y ver que cuando uno ve las cosas con diferente mirada, el resto cambia. Total. Cambia también. Cuando uno cambia, por eso es importante y muy interesante, claro, en lugar de querer cambiar la frase que me ha dicho el otro, comenzar por uno, comenzar conociéndose a uno, comenzar aceptándose a uno, eso que dice y eso que me está molestando, que me trae el otro y por qué me molesta, y conociéndose uno a sí mismo, podrá también de ese modo ir tolerando, porque conforme uno va tolerando la propia ambivalencia en uno, porque somos personas ambivalentes, lo mismo pensamos una exageración, donde hay amor hay odio, es decir, que no somos todo pureza, ni en un sentido ni en otro. Entonces, en esa aceptación de esa ambivalencia propia, cuanto más acepte mis propios frases o mi cambio, mis diferencias, mi deslealtad a mí misma, también podré tolerar más y mejor al otro, al estar en esa conversación frente al otro, a ver qué me trae de diferente, ¿no? Porque después es que se convierte en un querer conocer, en un descubrir esa novedad. Porque es lo que en realidad se va produciendo cuando uno se psicoanaliza, ¿no? Que se va como produciendo esa novedad y de pronto estás descubriendo algo, ¿no? Tan distinto de lo que tú pensabas y creías, que ya
te produce también como ese deseo por querer continuar y también conocer del otro. A veces el otro te sorprende, y mucho, ¿no? Mira, pensaba, hice 3 apuntes porque pensaba mientras que hablabas, que por un lado tampoco está mal sentirse mal, ¿no? Digo, hay mucha gente que siente culpa, ¿no? Llegan estas fechas, toca una con la familia de uno, la otra con la familia del otro, ay, no sé qué, pero además no quiero ir, pero me siento mal, ¿no? Es como que siento culpa por no querer ir. Digo, no está mal sentirse mal, es un indicador de algo, ¿no? Entonces lo bueno es que uno haga algo con eso, no solamente Claro. que se quede en, uy, bueno, paso el mal trago y hasta el año que viene. No. Claro. Digo, eso es como poco resolutivo, digamos. Porque si uno lo pasa mal, quiere decir cosas. Estaría bueno poder trabajar eso para ver en qué sentido, porque también decía antes, ¿no? El que llega discutiendo con el dueño de casa es un indicador de que se quiere ir. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Hay que siempre escuchar al paciente, pero también nos puede estar hablando de un conflicto que tiene con esa persona o algo por elaborar, no con esa, sino con lo que esa persona le recuerda de alguien, ¿no? Digo, es muy complejo, no es tan con uno lineal. mismo. Que a veces Claro, viene a hablarnos de el uno. problema es con uno mismo, que lo ve en el otro, porque claro, realmente estamos ciegos a nuestros propios defectos o como queramos llamarlo. Claro, el otro es como un espejo. Claro, y el otro hace como de espejo, lo proyectamos en el otro, eso que nosotros no podemos, pero todo lo que vemos en los demás está también en nosotros, si no, no lo veríamos. Claro, y eso va enlazado con otra cosa que apunté mientras hablabas, que es la tolerancia para con uno, ¿no? Digo, si uno se perdona sentirse mal, ¿no? Y no se culpabiliza, no se está machacando y que, ay, qué malo soy, que no quiero ir, que no sé qué. Digo, puede empezar ese camino de transformación, digo, asumiendo que, bueno, que hay veces que uno se siente mal, pero que eso tiene evidentemente un punto de origen que sería susceptible de elaborar y de entender, ¿no? Porque ese conflicto, como nos viene a hablar de uno, digo, en ese momento es como que hace su aparición estelar, ¿no? Pero no queda dormido, sino que se va a manifestar de otras maneras también. Y es importante para la propia salud mental de uno. O sea, no le va a hacer un favor al cuñado solucionando el problema, se lo va a hacer uno. Entonces, claro, eso es lo interesante, que va en beneficio propio, no en beneficio de todo. Luego repercutirá evidentemente en todos los demás, eso sin lugar a dudas, porque en el momento en el que uno se mueve de posición, todo lo demás se reposiciona también, ¿no? No es lo mismo llegar a casa de alguien que te recibe con una sonrisa amorosamente que llegar a casa de alguien que te acaricia. Entonces, es importante trabajar en uno para poder uno también generar, ¿no? Como ese cambio de situación. Porque al final, insisto, creo que esa reunión familiar es como, bueno, una foto que por ahí genera cosas, pero es que esas cosas luego están como dormidas, pero siguen ahí, ¿no? Eso también nos enseña el psicoanálisis. Que no desaparecen, que por no hacer caso al problema no deja de existir. Sigue existiendo y nos sigue generando malestar psíquico que se demuestra en muchos momentos de nuestras vidas. Entonces, es poco fructífero, ¿no? Dejarlo ahí durmiendo hasta el año que viene y bueno, ya veremos el año que viene qué pasa, ¿no? Claro, porque es que pasa todos los años y todos los años de una vida son muchos días. Y es mucho desgaste psíquico, ¿no? Muchísimo, claro. Cuando uno no está a gusto con esa situación y con uno mismo, claro, es que, y es muy interesante esto que decías, es que, claro, no es para cambiar para con el otro, para que el otro me vea mejor, para llevarme bien con el otro, ¿no? Para cambiar, para que yo, en lugar de ir a esa reunión, con tener ese encuentro con esa persona y me produzca daño o estrés o me haga sentirme mal, pues trabajar para que ese encuentro este narcisismo sí es necesario.
este narcisismo sí es necesario. Claro, el que nos cuida, ¿no? Claro, el que nos cuida. Sentirme bien, trabajar para mí, para que yo en esa conversación, en ese encuentro con la otra persona, cada vez me encuentre mejor, me encuentre más cómoda, más cómodo en esa relación. Si uno quiere con esa persona, porque también es verdad que a veces hay personas que, bueno, a lo mejor es mejor decirle chao y ya está, pero incluso también para eso es necesario, ¿no? El autoconocimiento, o sea, esta persona me conviene, no me conviene, ¿no? Que a veces también Claro. hay que cuestionarse eso, ¿no? En qué tipo de relación estás, ¿no? Con quién te estás relacionando, porque si esa persona te trae algo que siempre te está haciendo un daño, pues a lo mejor también te tienes que plantear esa relación, ¿no? Claro, pensaba que, a ver, el otro siempre nos trae algo de uno, ¿no? Entonces, lo pensaba desde dos puntos de vista. Primero, esto de que el otro me hace, ¿no? Me daña, no sé, me entristece, me hace sentir mal. No es el otro, digo, es cómo encaja en uno, ¿no? Y cómo uno recibe eso del otro. Entonces, eso creo que es importante para que uno se posicione en otro sitio y entienda que la responsabilidad está en uno, en que uno puede hacer muchas cosas. Otro paciente me decía el otro día, claro, ahora vienen las fiestas y claro, no sé, porque tengo que ir a casa de unos familiares y me duele mucho la espalda y viajaba, ¿no? Y voy a dormir en un sitio muy incómodo y tal. Yo preguntaba, ¿no hay otra alternativa? No. ¿Seguro? Bueno, podría ir menos días. Bueno, entonces hay alternativas. Claro. ¿No? O sea, uno puede buscar un mejor sitio donde dormir, puede irse a un hotel, puede no ir. Digo, se trata de que uno también empiece a pensar las cosas desde otro lugar, no desde el sufrimiento todo el tiempo, ¿no? Claro. Es uno el que tiene que tomar la decisión. Eso por una parte pensaba, ¿no? Que el otro no nos hace, sino que uno también tiene responsabilidad. Por acción o por omisión, uno está aceptando o no una situación. Claro. Y si bien es cierto que el otro nos trae algo de uno, es cierto que hay quienes nos traen cosas que quizás no son del todo agradables, pero como espectacularmente decía Paqui, uno decide dónde verse reflejado, ¿no? Entonces, si uno al final se va a encontrar con alguien que es una parte de uno que no quiere seguir ahí como dejando florecer, pues esa relación, evidentemente, mejor dejarla aparcada, ¿no? Porque ¿para qué uno se va a seguir haciendo daño? ¿No? Digo, Claro, uno tiene que caminar a donde la transformación sea en positivo. Claro, porque además eso que el otro trae, en realidad, aunque me lo esté diciendo a mí, no me lo está diciendo a mí, que cada uno hablamos de nosotros mismos. Es decir, que cada uno habla de sí mismo, incluso cuando hay un enfado, una discusión en la familia, cada uno que discute está, aunque se esté dirigiendo al otro, hay que saber que en realidad eso que dice es algo que está hablando de sí mismo o de sí misma. Está hablando de él. Y también si lo miramos desde esta perspectiva, también cambia, porque en lugar de sentirme ofendido con eso que parece que me lo está diciendo a mí, pero ojo, no me lo está diciendo a mí. En realidad uno puede también ser un poco observador y actuar como de espectador, ¿no? En ese sentido, y decir, a esta persona le está ocurriendo eso que está diciéndome a mí me está utilizando para poder expresar eso, pero lo que está expresando tiene que ver con él. Es su propio psiquismo, claro, no con uno. Es su vida, no es con uno, es con él, con lo que está, ¿no? Y aquí también el psicoanálisis juega un papel muy importante en ese sentido, ¿no? En el que también transforma esa forma en la que veo al otro, ¿no? Sí, y al final eso también te hace empatizar un poco con el otro, ¿no? Que Claro. digo, Bueno. uno realmente entiende que el otro habla
digo, transforma la escucha, ¿no? De quien escucha. No hay que ser, digo, para psicoanalizarse hay que hacerlo con un psicoanalista, pero digo, aquel que está sometido al psicoanálisis, ¿no? También transforma su manera de escuchar. Y eso es sumamente enriquecedor para quien escucha y para el escuchado, porque las conversaciones son distintas. Se dicen otras palabras, ¿no? Y eso es sumamente nutritivo, digo, la conversación puede ser mucho más interesante, más constructiva. Entonces se trata un poco de eso, ¿no? De no pensar estas fechas como algo obligado o limitante, ¿no? Creo que está bien pensarlo como una oportunidad de encuentro, ¿no? Además de que venimos de un año anterior a donde, claro, venimos de un año anterior en el que, bueno, las reuniones familiares fueron muy complicadas, este año parece que se vuelven a complicar un poco, pero con todos los recaudos posibles, ¿no? Me refiero a la pandemia, pueden ser momentos muy interesantes, a donde haya reencuentros de verdad, donde uno descubra a ese familiar con el que se viene encontrando hace 20 años, que resulta que, mira tú qué bien que podemos hablar de esto, ¿no? Y si empezamos a hablar de esto y nos deshacemos del prejuicio, igual terminamos teniendo un vínculo mucho más interesante que trascienda la noche de Nochebuena. Claro, dejarse llevar uno con esa conversación, con esas palabras, ir detrás de la conversación, la persona detrás de lo que dice, es decir, no sabemos realmente, es que no sabemos quiénes somos hasta después de lo que que hemos pronunciado eso que hemos pronunciado, no sabemos, y además la siguiente frase además va también a volver a transformar eso que somos, es decir, que somos un instante. O sea, no somos... Claro. ¿No? Entonces... Claro, porque además está loco. ¿Está cómo? No, digo que es tan loco, ¿no? Porque imagínate, pensaba la situación bizarra, ¿no? No, me encontré la última vez que vi a que lo tengo que ver el 24, es la Navidad del 2020, o de no sé cuándo. Claro, pero ese ser a quien uno vio hace un año o hace 2, es otra persona. Claro, ha cambiado seguro. ¿No? Y uno llega como con ese prejuicio, no, siempre pasa lo mismo, siempre hablamos de lo mismo, siempre, ¿no? Digo, que es como dice Menaza, ¿no? En el aforismo, que no me lo acuerdo exactamente, pero esto de que cuando uno lo mata al otro, cuando lo encasilla, ¿no? Cuando lo hace permanecer en palabras anteriores. Entonces, al final, claro, si uno sigue describiendo al otro con las mismas palabras de siempre, no le está dando la posibilidad de que sea distinto. De crecer. Claro, es uno el que lo está matando en ese momento. Claro. Y además está matando la posibilidad de uno ser distinto también, ¿no? Y sorprenderse uno, dejarse llevar uno hablando, y sorprenderse uno a sí mismo de eso que está hablando, de esa novedad que uno trae también para sí, para la conversación. Eso es maravilloso, es lo mejor que hay. El dejarse llevar, fluir sin esos prejuicios, y poder conversar sorprendiéndose incluso a uno mismo con nuevas frases. Y ahí es donde se va a producir esa novedad, y ahí, en esa novedad que yo le traigo al otro, seguro que el otro también me trae algo nuevo. Claro, porque al final hasta uno se sorprende, ¿no? Es como, mira lo que he dicho, mira lo que ha pasado. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Que es uno el que se termina sorprendiendo de esas cosas. Sí, claro, porque pensamos que se ve desde que hay que concienzudamente o conscientemente cambiar las frases, o de pronto querer encontrar nuevas frases. No se trata de eso. Es que a través del trabajo del psicoanálisis se produce se va a ir produciendo, como de forma inconsciente, se va a ir produciendo ese inconsciente de esa persona, que es ese deseo, esa novedad, ¿no? Y es precisamente ahí donde
me sorprendo a mí. Claro, pensaba, ¿no? Que muchas veces sucede que uno tiene estas conversaciones con alguien, ¿no? Con alguien como inesperado, inesperado en el sentido que no se esperaba que esa conversación fuera por esos derroteros, ¿no? Y uno dice, mira, fulanito, qué cambiado que está, ¿no? Por ejemplo, o qué tal. Claro, es que fulanito está cambiado porque uno también cambió en esa conversación. Porque si no, la conversación no podría haber ocurrido, ¿no? Digo, la conversación es algo que se construye entre las dos partes. Claro, Entonces, claro. hubo esa modificación porque hubo una modificación en las dos partes. Ni lo malo se le puede atribuir siempre a fulanito, ni lo bueno se le puede atribuir siempre a fulanito. Digo, para que eso haya sucedido, algo tienen que haber hecho las dos partes, ¿no? Digo, eso es lo interesante, porque si no, no se construye nada. Sin otro no se puede construir. Y eso también es algo que está bueno pensar, ¿no? Digo, que uno solo puede muy poquito, ¿no? No, Casi nada. puede correr muy rápido, pero no puede llegar muy lejos. Sí, pero ¿cómo ha aprendido a caminar? Solo no se aprende Claro, tampoco. digo, no nos damos cuenta, pero necesitamos a otros permanentemente. Claro. Entonces, digo, también es importante poder entender que esas reuniones navideñas o como sea, son algo, ¿no? Forman parte de un ritual familiar y que si uno quiere salir de eso, también tiene que hacer algo para salir de ahí y generar otros espacios, ¿no? Porque la queja no es motor de nada. Digo, para poder cambiar hay que realmente llevar a la acción eso. Entonces, y cambiar esa realidad. Digo, bueno, esto me disgusta, bueno, hago otra cosa. ¿No? Pero para hacer otra cosa en la realidad material hay que cambiar esa manera de funcionar, ¿no? Primero el trabajo psíquico, como decíamos antes, y luego el trabajo en la realidad material. Una vez que podamos comprender qué es lo que nos pasa con eso, ¿no? A qué lealtad estamos obedeciendo, que antes decías eso, ¿no? Yo creo que la lealtad más complicada es la de uno mismo, ¿no? Porque al final Claro, uno también deposita en el otro, no, lo hago por mi madre, o lo hago por mi padre o por la abuela, no. La abuela y el padre y la no sé qué, igual no piden nada, ¿no? Es la deslealtad con las ideas de uno, porque es la propia construcción de eso. Porque uno cuando al otro le explica, no, mira, es que no me apetece. Pero si uno puede hablar, lo que decías vos al principio, ¿no? Si uno puede poner en palabras y explicarlo, que mejor que los que estemos todos en la reunión estemos felices, ¿no? Estemos a gusto. Porque si vamos a estar a disgusto, mejor hacemos otra cosa, ¿no? Se claro. trata de eso, de poder hablar. Bueno, hola Elena, se ha unido Elena. Sí. Pues eso, y estaba pensando también, ¿no? Que sin el otro no somos nada. Y verlo también desde esa perspectiva, es decir, me están invitando, me están considerando, están contando conmigo para esa conversación, para ese día, para ese encuentro, ¿no? Pensarlo también desde esa perspectiva, ¿no? No desde ese narcisismo de que me encuentro con esta persona, sino, oye, esa persona me está invitando a este encuentro, pues en algún modo también agradecer eso, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con el agradecimiento, ¿no? Porque a ver Sí, pensaba más me, bien, me quiere dar, pero sí, en un principio, oye, ir abierto a esa conversación. claro, porque al final pensaba en la mortalidad, ¿no? También, en la finitud. Digo, el narcisismo hace que creamos que lo de uno es como lo más importante, ¿no? Como uno se vale por sí mismo. Y es ese desconocimiento del otro, al final. Y es también el desconocimiento de la humanidad del hombre, ¿no? Del sujeto. Al final, el sujeto es finito. Y esos momentos, ¿no? Digo, donde uno está tan metido en uno y pensando en lo mal que lo está pasando o lo a disgusto que está, no, hace que uno se ponga en una situación como de mucha omnipotencia, ¿no? Como de inmortalidad. Y es como tan distinto de lo que es realmente,
que también no está somos bueno pensarlo perfectos. desde ahí, ¿no? Claro, claro, que pensar Claro, que ni siquiera uno es perfecto, ¿no? La imperfección en uno está, claro, que somos personas imperfectas y aceptarse como eso. Y desde el momento en que aceptamos esa imperfección en nosotros, pues también vamos a poder tolerar esas diferencias del otro, ¿no? Eso es. Y esa Claro, porque conversación. parece que uno lo pasara mal porque el otro, lo que decíamos antes, ¿no? Porque el otro tiene, no sé, X defectos o características o lo que fuera, pero uno no se para a mirar las propias, ¿no? O sea, uno tampoco es perfecto. Digo, al otro le pasarán cosas conmigo también. Entonces está bueno pensarlo desde ese lugar. O sea, al final no hay perfección, nadie va a ser espléndido todo el tiempo, las 24 horas. No. O sea, hay que tolerar esa pequeña grieta, ¿no? Que hay en cada uno de nosotros. Y hay que valorar más el encuentro que el desencuentro, porque el desencuentro es mucho más habitual de lo que creemos, ¿no? Es mucho más habitual el desencuentro que el encuentro. Entonces, para pasarla mal, ¿no? Yo creo que es mucho mejor buscar momentos en los que uno pueda realmente hacer con ese deseo, con eso que a uno le pasa, ¿no? Cosas que le reporten un beneficio, ¿no? Una salud mental, digo, porque al final estar con el run run este de las fiestas de Navidad desde octubre, ¿no? Pensando en lo mal que lo voy a pasar una noche, hace daño, enferma. Claro, porque es una continuidad de un día a día, a lo largo de todo el día, ¿no? Pensando en eso, y es una energía que en lugar de destinarse a Está ahí ponerse, atascada, ¿no? claro, a ponerse en el trabajo, en las relaciones y en las conversaciones, pues está ahí produciendo pues esa neurosis en la persona que, claro, no puede al Total. final del día acaba agotado o agotada porque todo el día estaba así, dice, pero si yo no, es que no he hecho nada, no sé por qué estoy tan agotada, pero claro, es que eso consume muchísima, claro, eso consume consume mucha energía, ¿no? Y entonces poder liberar eso, ¿no? Pues va a producir esa salud también en la persona, se le va a abrir, se abre como más, se abren puertas, ¿no? Tienes más oportunidades, de pronto encuentras nuevas conversaciones, bueno, de pronto no, con un trabajo, pero es que sucede de forma inconsciente, que es el efecto del psicoanálisis, ¿no? Sí. Que sucede eso de Y hasta forma que llega un día en el inconsciente. que tienes ganas de que llegue la Navidad. Imagínate. Claro, llega un día que estás deseando que llegue. Cambia totalmente a veces la perspectiva de ver las cosas de Sí, porque forma hay tan veces distinta. que está uno ahí tan reprimido, ¿no? Tan con sus propias ideas, tan con sus, que son fantasías también, ¿no? Porque al final, o sea, la realidad es una y uno tiene que salir a jugarse ahí a la realidad. Entonces, esa fantasía es como lo que decía, es Pero neurótica, ¿no? Es una fantasía poco productiva. es tan complicado poder salir de ahí. Ojo, no, 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 no. No digo que sea fácil, pero la realidad es Porque que el si, psicoanálisis, como siempre decimos, es una herramienta inocua en el sentido que no tiene efectos secundarios, no es un tratamiento que es único y exquisito con cada paciente. Entonces, cada paciente va a tratar lo que desee en su propio psicoanálisis. Pero lo que sí está absolutamente comprobado es que tiene una efectividad altísima, ¿no? Entonces digo, esa transformación inconsciente, esa transformación personal y ese autoconocimiento dan frutos, producen cosas, producen salud mental. Y eso no quiere decir que no vayamos a enemistarnos con un familiar o con un amigo, no, pero lo que decíamos antes, esto es una transformación permanente. Tú y yo no somos las mismas que de hace 15 días, ni vamos a hacerlo en el encuentro la semana que viene, ni como profesionales ni como sujetos, ¿no? Pero se trata de poder entender eso, es lo que decías antes, la tolerancia con uno mismo.
poder tolerar que uno es imperfecto no es un trabajo fácil. No nos enseñan eso en ningún cole. Que es también muy complicado renunciar a los propios pensamientos, a que claro, es que a mí esta persona está hablando, yo veo que esta persona está hablando mal, me está hablando mal, y cómo me vas a decir tú a mí que no me está hablando mal y que soy yo el que lo está viendo así, bro. Que es muy complicado poder también aceptar eso, ¿no? Y claro, para lo interesante primero, para poder transformar cualquier situación en uno, o para poder transformarse, lo primero que se necesita es aceptar la situación y también querer transformarse, porque si no, no se puede darse cuenta de eso, ¿no? Que es lo que también venimos un poco a traer hoy, ¿no? Que no es tanto mirar al otro, que mira lo que hace, que mira lo que me dice, que mira lo que tal, sino ver en uno que, bueno, el otro traerá lo que traiga, pero intentar echar esa mirada sobre uno, proyectar esa mirada sobre uno, a ver qué estoy yo haciendo para que esta persona me esté diciendo eso que me está diciendo, ¿no? Entonces eso, claro, implica un trabajo personal, ¿no? Que ahí hay una implicación bastante grande, muy grande, ¿no? Y que, claro, eso no cualquier persona puede aceptar, esa implicación personal que tiene sobre su propia vida, sobre sus propias relaciones, y sobre todo cuando le va mal. Cuando nos va bien sí es muy fácil decir, esto es que lo he producido yo, pero cuando nos va mal, esa implicación que hay, no es que es el otro, siempre se suelen echar balones fuera, ¿no? Como se suele decir. Pero el cambio comienza por ahí, por darse cuenta de que toda la vida de uno está implicado con eso que uno hace, con uno, y que es posible, que esa es la gran novedad que nos trae el psicoanálisis, que si queremos, tenemos la oportunidad de transformar eso. Si queremos, podemos transformar eso. Esa forma de ver las cosas. Claro, que lo más interesante no es tener una personalidad, ¿no? Porque hay quien dice, no, yo soy así, y el que lo quiere bien y el que no también. Digo, eso no es lo más saludable, ¿no? Entonces está bueno también entender que uno sí se puede transformar. Tiene que tener deseos para hacerlo. Pero uno se puede transformar, uno puede cambiar las maneras de hacer las cosas, ¿no? Digo, se tiene que tumbar en el diván y tener deseos de cambiarlas. Entonces, eso es lo esperanzador, que el mundo no está contra uno, que uno también es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer. Entonces, esa es una... Claro. Eso de que tiene que cumplir con ese pacto que ha realizado, y que si ese día no tiene ganas de ir a psicoanalizarse, pues tiene que prevalecer ese pacto, ¿no? Ese pacto de ese pacto que ha hecho de asistir a su sesión y de hablar, para que el psicoanalista pueda escucharlo y pueda interpretar eso que le está ocurriendo. ¿Cree que es ahí la construcción de ese deseo? Total. Que hasta sin ganas se pueden psicoanalizar, pero tienen que cumplir con el pacto. Claro, que a partir que además también las relaciones se sostienen por pactos, ¿no? Que es lo más importante. Que es lo que hay que respetar. Por pactos, eso. Y como nosotras tenemos este pacto que hoy llega ya a su final, su fin. Ahí, mira, nos escribe Carlos, que nos dice buenas tardes y que verá en diferido este programa, que acaba de llegar de su periplo. Bueno, Carlos,
Muchas gracias por tu mensaje. Te habíamos saludado al principio, así que cuando lo veas vas a escuchar nuestro saludo. Saludos. Les agradecemos muchísimo a estar ahí, los que estuvieron por Instagram, los que se conectaron vía Facebook y quienes lo miran en diferido. En Palma de Mallorca está Paqui Robles, psicóloga y psicoanalista en formación continua de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Y de este lado, y en Madrid, Mariana García, psicoanalista también en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Y bueno, agradeceros también por mi parte, por parte de las dos, es estar aquí. Elena Trujillo, muchísimos besos, que te queremos. Y una cosa, la semana que viene, como la semana pasada fue puente, nos encontramos esta. La semana que viene va a ser la última, el último encuentro de esta temporada, y vamos a hablar de nuevos propósitos, ¿no? De cómo encarar los nuevos propósitos para no fracassar. ¿Cómo hacemos? Qué complejo. La semana que viene está muy jugosa entre esta de las reuniones familiares y la de los nuevos propósitos para empezar el 2022 con mucha energía. 2 últimas charlas muy interesantes. Así que los esperamos. Bueno, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Gracias, compañera, Chao. por estar ahí. Gracias a ti, Mariana. Un beso. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.